vamos a hablar de un rey que se llamaba, o que se conocía tanto como Azarías y como Usías. Azarías y Usías es la misma persona, ¿ok? El libro de Reyes como que no menciona muchos detalles. Dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, hablamos de Jeroboam II, no hablamos del primer Jeroboam, sino del segundo Jeroboam. Comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio y gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, que lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Aleluya. Recuerden que en la mañana estábamos hablando sobre Joás, el abuelito de Azarías, ¿sí o no? Joás, el que lo cría un sacerdote, y cuando él muere, cuando Joiada muere, él se aleja del Señor, amén. Luego de Joás sigue Amasías. En Amasías hay cosas interesantes que mencionar. Por ejemplo, Amasías hace lo recto delante del Señor. Dios le da la victoria contra Edom, y cuando le da la victoria contra Edom, como que se le va la cabra, y él siente que es fuerte y poderoso, y le declara la guerra a Joás, no a su papá, sino al hijo de Jehú. Esto está muy enredado, pero en la mañana se acuerdan que hablamos de Jehú y de Joás, ¿ok? Jehú tiene a un hijo, Joás, que se llama así como el que hablamos en la mañana, pero no es el mismo, ¿no? Entonces, Amasías, hijo de Joás, le declara la guerra a Joás, rey de Israel, no a su papá, sino al rey de Israel. Y un hombre de Dios se acerca y le dice, Amasías, pues sabes qué, ¿para qué no te pelees? O sea, estás bien, ahorita Dios no te va a dar la victoria. Amasías se aferra, Joás mismo le dice, ¿sabes qué? No hay necesidad. O sea, se te subió porque le ganaste a Edom, pero la realidad es que no vas a poder en contra de nosotros. De todos modos, Amasías se aferra y dice, yo sí voy a poder. Y cuando va Amasías contra Joás, pues ¿quién crees que pierde? Amasías, ¿sí o no? El hijo de Joás del que hablamos en la mañana. Y dice la palabra que es cautivo, él es cautivado por Joás, y después de la cautividad él vive 15 años más. Después nace Usías o Azarías, como le dice el libro de Reyes, ¿ok? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Azarías o Usías, me gusta más llamarlo Usías, es un rey que Segunda de Reyes pasa muy desapercibido y solamente nos dice que le dio lepra y que punto, ¿no? Segunda de Crónicas nos habla un poco más a detalle de él. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, Segunda de Crónicas 26. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Ya les conté la historia de Amasías. Usías, ojo, edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Fue de los reyes con más años. Dice, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén.
Versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí viene lo interesante, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, porque a él también se le fue la cabra al monte. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Aquí hacemos un paréntesis, no es el profeta Zacarías que leemos en los profetas, porque Zacarías es mucho más adelante, ¿ok? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Amén. Hacemos hasta aquí un alto. Reyes nada más nos dice pues, que le dio lepra y se murió. Pero en Crónicas nos hablan un poquito más. Dice, Usías buscó a Dios. Usías sí estaba en ese interés. Él escuchaba a Zacarías. Zacarías era un hombre entendido en las visiones de Dios, era un hombre de Dios. Y mientras él buscaba a Dios, Dios le prosperó. Dice la palabra que lo hizo una persona poderosa. La palabra que usa en el versículo 8 es altamente poderoso. Nos recuerda un poquito a Josafat, ¿sí o no? Altamente poderoso. Nos recuerda un poco a David, y más adelante miramos su parentesco con Salomón. Edificó, en el versículo 9, también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Amén. Inventó todo un sistema de riego. Ahí todavía no existía el riego por goteo, ¿no? Pero él inventó hacer cisternas incluso en el desierto, en las montañas, en todos lados sembró. Amén. Era amigo de la agricultura, así como Salomón lo fue. Y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Amén. Y Usías preparó para todo el ejército esposas y yelmos y coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice la palabra que no solamente era bueno en la guerra, sino que también era bueno en la agricultura, era bueno en la ingeniería, inventó las catapultas, aventaban saetas. Yo solamente me acuerdo de una serie en la que usaban para matar a los dragones, ¿no? Obviamente no existen los dragones, ¿no? Y dice la palabra que tenía un ejército súper armado, súper equipado. Dice en el versículo 15 que él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Obviamente fue ayudado por Dios. No hay ayuda más maravillosa que la que Dios puede darle a una persona. Dice la palabra que él fue bendecido, que él fue prosperado por Dios, porque Usías sí había buscado a Dios. Hasta aquí suena otra vez bien, ¿sí o no? Nos emocionamos con Josafat,
Nos emocionamos con Joás, nos vamos a volver a desilusionar con Uzías. Hasta aquí todo sonaba bien. Un hombre bendecido por Dios, fuerte, inteligente. Dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, no nos dice qué hizo, ¿verdad? A lo mejor les mentó la madre, a lo mejor les aventó el incensario, no sabemos qué hizo, simplemente se llenó de ira contra los sacerdotes, y en su ira la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joram, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Ese sí es el Isaías del libro de Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. ¿Cuántos simbolismos encontramos aquí? Amén. Uzías, miramos otra vez, alguien de los favoritos. Josafat, si no hubiera sido por su falta de determinación y carácter, hubiera sido un reizazo. Joás, si hubiera sido firme en sus convicciones y tenido misericordia, hubiera sido un gran rey. Uzías, Dios mismo puso su mano sobre Uzías. Dios mismo lo impulsó, Dios mismo lo levantó, Dios mismo lo ayudó a ser el gran rey Uzías. Hasta los filisteos le temían, mi hermano, porque Dios lo ayudaba, no por él. Y aquí es en donde luego viene una situación interesante para razonarla. Él no se revela buscando a otros dioses. No va en pos de Acera, no va en pos de Baal, él no va y se va a la fornicación. ¿Cuál fue su pecado? Él quiso llevar incienso a la casa de Jehová. Uno lo ve y dice, pues eso no es tan malo. Al menos no se fue atrás de Acera o de Baal, así como los otros reyes de Israel y de otros lados. ¿Por qué le pasó esto? Dice su palabra que su corazón se enalteció para su ruina. Vamos a hablar de esto un poquito más a fondo. Lo que él quería hacer era traer incienso al altar. Recuerden que solamente existía, existe en muchas partes, pero el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y que solamente se podía entrar al lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote, para orar por todos los pecados de las personas y traer el incienso. Salmo 141, versículo 1 y 2, nos dice precisamente que el incienso simboliza las oraciones.
Versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David le decía: Señor, que mis oraciones las escuches así como el incienso cuando sube del lugar santísimo. ¿Sí me doy a entender? Dice la palabra en Apocalipsis que las copas de la ira que vienen después, primero son los sellos, luego las trompetas y luego las copas de la ira, en esas copas están llenas de incienso. El incienso son las oraciones de los santos, ¿sí o no? ¿Qué quería hacer Uzías? Uzías quería venir delante de Dios. No suena a una situación mala, ¿no? Sin embargo, así como lo dicen los sacerdotes, a él no le correspondía hacerlo. Él no tenía esa investidura. Él era un rey, no era un sacerdote. Pero ¿sabes quién sí es un rey y un sacerdote? Mira la palabra en primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice la palabra real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra que hoy en día nosotros sí tenemos la posibilidad de venir delante de Dios. Leíamos en primera de Pedro que Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes. Fíjate la oportunidad que tú hoy y yo pues sí tenemos, y que a Uzías le costó la lepra, poder venir delante de Dios y hablar con Dios. Porque dice la palabra que nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo fue el medio para que los hombres pudieran hacer lo que Uzías quiso hacer. No podemos venir a Dios a través de nuestras fuerzas. No podemos venir a Dios a través de nuestras habilidades. Uzías dijo: bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué no puedo yo mismo orar? Porque la palabra es clara. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Los sacerdotes simbolizaban la labor de Jesucristo, el sumo sacerdote. Vamos a leer, dice la palabra en Mateo 27, que cuando Jesucristo muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe a la mitad, ¿sí o no? Amén, 51. Dice, y aquí, bueno, en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice la palabra que cuando Jesucristo clama, en ese momento se rompe el velo, dándole acceso a las personas. Lo que Uzías pensó que podía hacer porque estaba bendecido por Dios, tú y yo hoy sí lo podemos hacer. Mira en el libro de Hebreos 10, miren el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Dice la palabra, y aquí es muy claro, dice que hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Él abrió un camino a través de su velo, y dice que el velo es su carne. ¿Se acuerdan cuando tú y yo apenas la semana pasada, el domingo en la tarde, el viernes tuvimos la cena del Señor? La cena del Señor es participar del cuerpo y de la sangre, ¿sí o no?, de nuestro Señor. Nosotros, los hombres por sí mismos, no podían venir delante de nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, ten misericordia de mí, si no era a través de la justicia de Jesucristo, el sacerdote, que a la par de que era sacerdote fue el Cordero de la expiación. Jesucristo realiza una doble función. Él es el sumo sacerdote, aquí dice la palabra, amén, un corazón, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y a la par Él fue el Cordero de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor, los hombres, mi hermano, todo mundo, lo que diferencia la religión de la fe en Jesucristo es que Dios está inaccesible para los hombres, y no es los hombres buscando a Dios, sino Dios abriendo el camino para los hombres. En la religión todos los humanos de diferentes culturas querían encontrar la forma de acercarse a lo divino. Se acercaban a través de sacrificios, a través de danzas, a través de una serie de cosas. Pero la diferencia entre las falsas religiones y Jesucristo es que Dios mismo fue el que estableció el camino para que los hombres pudieran venir a Él. Ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo es, dice la palabra, quien abrió el camino entre el velo, en que dio su cuerpo. Dice la palabra que dio su carne para ser golpeada y mutilada por nuestros pecados. Es decir, para que tú y yo podamos venir al lugar santísimo, libre de esos pecados, en santidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Usías? Se llenó de lepra. La lepra era un sinónimo de inmundicia, un sinónimo de pecado. Es decir, lo que estamos leyendo ahí era Usías no era lo suficientemente santo como para venir delante del Padre. No es una situación del corazón, es una situación de santidad. Y para poderlo hacer, se necesitaba venir a través del sacerdocio. Antes solamente podía venir un sacerdote. Dice la palabra ahí mismo en Hebreos 9, en el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de el verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también nuestro Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo fue el sacerdote y el cordero, porque dice la palabra que nadie le quitó su vida, que Él tenía la potestad para ponerla
y quitarla. Él fue el sacerdote que se llevó a sí mismo, porque el Señor Jesucristo también fue el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Juan lo ve y dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres"? Jesucristo, mi hermano, fue el sacerdote que entró al lugar santísimo a sacrificarse a sí mismo, el Cordero de Dios. ¿Qué le pasó a Uzías? Quiso hacer las cosas de una forma que no era legal, de una forma que él no había establecido. Leíamos que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento eran figuras de lo que debía de ocurrir. Esos sumos sacerdotes estaban teniendo una función como la de Jesucristo. Esos sumos sacerdotes tenían que hacerlo muchas veces, cada año venir, y entraban con sangre ajena. Eran sombra porque tenían que hacerlo cada año, pero Jesucristo una sola vez, con ese sacrificio, fue suficiente para quitar los pecados de todos los hombres y para que tú y yo pudiéramos venir al Padre a través de nuestra fe en su obra, en su persona, en su poder. ¿Sí me doy a entender? Pero ahora nos enfrentamos a una situación. Les decía que Jesucristo nos considera también sacerdotes. ¿Y qué tipos de sacerdotes? Esos que vienen delante de Dios a sacrificarse a sí mismos. Romanos 12, versículo 1. No quiere decir que nuestro sacrificio, al que me refiero, sea nuestra salvación. Nuestra salvación solamente es Jesucristo, solamente fue su sacrificio, pero Él que espera de nosotros. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dice, bueno, dos cosas. Te voy a dar libertad para entrar al lugar santísimo como los sacerdotes. Lo que no logró hacer Uzías. Dice, pero vas a meterte al lugar santísimo para venir y tú ser un sacrificio vivo, agradable a tu Dios. ¿Sí me doy a entender? Para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Uzías nos debe de tener envidia, ¿no? Pero mira lo que pasa cuando entras a ese lugar sin la investidura correcta. Lepra. Tú puedes querer venir al Padre, pero no en Jesucristo. Y dice, bueno, ¿se acuerdan cuando les hablé de estar en Cristo para poder orar en el nombre de Jesús? Vienes al Padre y le dices, hola Señor, hola Padre, ¿cómo estás? Y dice, mira, yo conozco a Jesús, pero a ti no te conozco, porque tú no estás en Cristo. Yo les decía en una ocasión que el querer orar, nuestras fuerzas en nuestra humanidad, en lugar de ser de bendición, si no venimos en la justicia de Cristo y cubiertos por su justicia, en lugar de que el Señor venga y nos vea con ojos de misericordia y de amor, nos dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué estás haciendo aquí? Señor, es que se me cayó mi dinero en la coladera. Mira, no me interesa. Tú eres un mentiroso, un rebelde, un necio. Vete de aquí. Pero si venimos en Jesucristo, aunque seamos mentirosos, rateros, de lo peor, aunque quién sabe cuánto tiempo se puede una persona ser ratera y mentirosa de lo peor y estar en Cristo, que ese es lo que les decía en la mañana de la justificación por la fe viva. ¿Sí me voy a entender? Pero si eres una persona que comete pecados y vienes delante de Dios en Cristo, por su justicia eres recibido. Pero lo que Dios quiere cuando tú vienes al lugar santísimo, a tu Señor, es a que esos pecados, a que esa persona que eres
la puedas traer en sacrificio vivo a tu Señor. Decirle: Señor, yo vengo para darme a ti. Destruye de mi vida lo que no te sirve y úsame en lo que tú quieres y en lo que tú consideras pertinente. El problema de Usías fue que se llenó, dice la palabra, de orgullo para su ruina. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. No temía a Jehová Usías. Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Dijo: Dios está conmigo, yo puedo ir. No lo temió. Hizo un acto que no parecía malo, pero era una rebelión que le iba a costar muy caro usurpar la figura de Cristo que solamente se le había dado a los sacerdotes de acuerdo a la descendencia de Aarón. Usurpó la figura de Cristo, mi hermano. ¿Sabes qué quiere decir eso? Consideró que era suficientemente justo como para venir al Padre, porque Dios lo ayudaba. Muchas personas se meten en esa situación. Nosotros somos justos por la fe por nuestra fe en Jesucristo, por la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo no es nuestra justicia si estamos en nosotros. Solamente es nuestra justicia si estamos en Cristo. Y mucha gente se apodera de la justicia de Jesucristo sin estar en Cristo. Ese es el problema de muchas personas, pensando: nosotros somos justos porque es un suceso que Dios hace a través de Jesucristo y somos perfectos delante de Dios. Esa justicia es de Cristo, no es nuestra justicia. Cuando tú y yo queremos venir a Dios diciendo que somos salvos porque fuimos justificados por nuestra fe, se nos olvida la parte de nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo nos mantiene sujetos a Él. Es lo que nos posibilita venir a nuestro Dios, orar, invocar su nombre y que nos escuche y que obre en favor de nosotros. No cometas el error de venir a tu Dios si no es en Cristo. Y mucha gente no siempre está en Cristo Jesús. Mucha gente ya viene con el impulso de su fe anterior, ¿sí o no? Con el impulso de sus primeras convicciones, con el impulso de los mensajes que escuchó hace 10 años y que ya sabe lo que es correcto. Mi hermano, para venir a Jesucristo no basta, les decía yo el otro día, con decir en el nombre de Jesús, hágase la voluntad del Padre. Para venir a nuestro Padre se necesita estar en Cristo. No pensemos que podemos usurpar su justicia, ese lugar que solamente a Él le corresponde. Dios solamente mira a 2 hombres, a Cristo y a Adán. Y tú estás o en Cristo o en Adán. La religión es Adán queriendo venir a Dios. La religión es: yo ya sé orar, ya sé decir las palabras correctas, ya conozco las alabanzas, es más, ya conozco la historia de Usías. Todos los mensajes de la Biblia ya los he escuchado. Señor, yo te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Dice: no, ¿sabes qué? No te confundas. Solamente eres rey y sacerdote si estás en Cristo, porque Él es el rey y porque Él es el sacerdote. No por ti. Tú y yo somos simples humanos y nos santifica. Pero por nosotros, solitos, somos enemigos de Dios. Imagínate a un enemigo de Dios queriendo decirle: ¿me ayudas? Y dice: mira, ¿qué haces aquí? No te va a ir bien. Mejor vete a tu casa. Eso fue lo que dijeron a Amasías, su papá. ¿Sí se acuerdan? Bueno, no contamos toda la historia, pero eso fue lo que pasó.
Él dijo, ya le gané Edom, voy a ir contra Israel. Y le dijo el rey de Israel, mira, no hay necesidad, mejor vete porque yo soy más fuerte que tú. No, que te voy a partir el queso, bueno va. Y valió gorro, ¿sí? Y lo esclavizan. Por eso dice la palabra que Usías sirvió a Jehová conforme a las acciones de su padre. Amén. Porque se le llenó la cabeza de ideas, de orgullo. El temor a Jehová, mi hermano, es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, es aborrecer el mal camino, la boca perversa. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Usías nos da un ejemplo muy padre. Nos muestra que ni un hombre ayudado por Dios puede venir a Él si no es por Cristo Jesús. Que ni un hombre bendecido puede venir al Padre, al lugar santísimo, si no es en la investidura de sacerdote. Y hoy leímos que esa investidura nos la dio Cristo, que nos hizo sacerdotes, real sacerdocio. ¿Sí me doy a entender? Para que a través de Él vengamos al Padre y podamos invocar su nombre. Vamos a ponernos en pie en esta tarde.